grabar en la computadora. Esperemos que la memoria me debe tener que vaciar un poquito porque tengo mucho. Me voy a ocupar hoy de vaciar. Grabalo en el Drive, si no, Marité. Pero en la nube no sé a dónde levantarlo cuando dice grabar en la nube. Después, ¿dónde lo Bueno, Ese entonces es no. el tema. Bueno, antes que nada, quiero hacer una pequeña reseña, porque esta clase es una clase impresionante, la clase 4. El año pasado habíamos hecho 3 clases de este seminario y yo quería hacer como una breve introducción para retomar un poquitito todo esto que habíamos trabajado, porque me parece que es importante como una breve reseña, ¿no? Fundamentalmente lo interesante es cómo Lacan nomina a este seminario, que es le nom du parent, que es digamos, es un significante que da 2 posibles lecturas. Sería los nombres del padre o los no incautos yerran. En algún lugar, lo más interesante de esta propuesta de Lacan, él va a comenzar con esta versión de los no incautos yerran y va a ubicar una lógica específica del discurso analítico que tendría que ver con este tema de suspender, ¿no?, una rápida comprensión de lo que escuchamos para poder abrir la posibilidad de una escucha que se oriente respecto del desciframiento, ¿no?, de un saber que nos sabe, digamos, ¿no? Él acaba de ubicar a lo inconsciente como justamente esto lo va a tomar en diferentes clases, incluso en la de hoy, él lo va a ubicar como el productor de un saber que nos habita. Él va fundamentalmente a situar la dimensión del sueño como formación del inconsciente como un acceso clave, ¿no?, al desciframiento de este saber que nos habita. Y en este punto, lo interesante es que él va a definir acá lo inconsciente como un saber del cual el sujeto puede descifrarse, ¿no? Hay un ciframiento, hay un desciframiento que se opone en ese sentido a la comprensión, ¿no? En este punto es como si él retomara la cuestión específica que ya viene enunciando en anteriores seminarios, como el seminario del acto o el de la lógica del fantasma, donde él va a ubicar que todo pensamiento es inconsciente, ¿m? Y que hay un acceso a la conciencia de una parte de esos pensamientos mediante el rodeo de la represión, ¿no?, mediante cierto movimiento de desplazamiento que impide la emergencia de estos pensamientos. Pero está claro que en este punto él va a seguir esta línea, ¿no?, de este situar un saber que nos sabe. Lo inconsciente es un saber que en sus formaciones va procediendo mediante ellas a un desciframiento y a una interpretación, ¿no? Es decir, el sueño mismo nos presenta en esta transformación de los significantes en imágenes, imágenes que después retraducidas nos van a permitir un desciframiento y arribar a cierta producción de sentido. Otra afirmación fuerte, él va a plantear que el trabajo del inconsciente hace que las relaciones con el saber produzcan goce. Esto es muy importante porque lo interesante es que en esta cuestión lenguajera que tiene el hablante, somos hablantes, y como somos hablantes, somos habitados
por una discursividad, y en algún lugar, digamos, esta otra escena, que es la de lo inconsciente, es la que nos habita y nos hace encontrar en la escena del mundo que habitamos un determinado sentido y nos permite apropiarnos de algún goce que nos es necesario para nuestra existencia, ¿no? Es decir, como que hay un anudamiento, ¿no?, entre inconsciente. ¿Se acuerdan que en Freud está el anudamiento entre inconsciente y ello, ¿no? En el yo y el ello, ¿no? Esta idea de que en el fantasma es una escritura donde se liga un sujeto dividido con, en Losange, en una relación con el objeto A, que sería el objeto que cifraría la modalidad de goce del sujeto hablante. Es decir, que hay una juntura entre el campo del significante y el campo del goce. Y esta juntura que él venía hablando desde el seminario de la lógica del fantasma, el seminario del acto, va a desembocar, digamos, estos modos lógicos que él tiene de tratar de ubicar estas especies de juntura entre esas dos dimensiones, ¿no? El campo del saber, el campo del simbólico y el campo del goce. Va a llegar en este tiempo de la enseñanza de Lacan a escribirse en los nudos. Es decir, lo interesante de este seminario es que ya Lacan, a partir de finales del seminario 20 de Ancor, introduce lo que él va a llamar los redondeles de cuerda. Él venía... Maricé, sí, perdón, pregunta, sí. antes de que sigas, me surge una pregunta. Vos hablabas del goce y pensaba en qué tipo de goce, ¿no? Porque si es del inconsciente y está relacionado con el fantasma, entonces es un goce fálico. No todo goce es fálico, ¿no? Justamente, hay una primacía y una necesariedad del goce fálico en el hablante, porque así funcionan, digamos, nos entendemos los hablantes porque estamos habitados por la lógica de la significación fálica, porque ahí el nombre del Padre introduce esta ecuación de lo fálico, de la primacía de lo fálico. Pero, justamente en el seminario 20, Lacan va a escriturar un costado, digamos, va a ser una especie de escritura de matemas de la sexuación, y va a ubicar un costado que él va a llamar el costado macho o masculino, donde están aquellos que están regidos por la significación fálica, porque existió al menos uno, que es este padre mítico de la Horda, que dijo que no a la castración y que en ese punto, al excluirse como único que accede a un pleno de goce, funda el conjunto de aquellos que están regidos por la castración, por la significación fálica y a la vez por la castración, porque la significación fálica es un universal, ¿no?, un absoluto, pero que en realidad en el hablante la paradoja es que, regidos por ese absoluto, resulta que estamos en falta respecto de él, es decir, estamos castrados, es decir, estamos regidos por este goce absoluto que nos va a faltar y se va a escriturar como menos fi. Es decir, es como si el falo se constituyera en esta zanahoria del burro que orienta nuestro deseo. Buscamos esa plenitud fálica para no alcanzarla nunca. Se entiende la escritura del conjunto de los humanos hablantes, que somos hablantes porque estamos regidos por la significación fálica, siendo que la plenitud de goce fálico no vamos a poder encontrarlas nunca, porque estamos siempre
castrados, siempre estamos en Claro, pero por ahí lo que yo me preguntaba era, bueno, justamente hay pérdida de todo el goce, ¿no? Entonces en la juntura esta entre el saber como el campo del otro y el cuerpo, y bueno, a partir de ahí entonces podríamos pensar, no sé, el inconsciente, como estas formaciones del inconsciente, donde hay una recuperación de goce, pero claro. ¿de qué goce se trata? Por eso digo, entonces yo no terminé, claro. Está, por un lado, entonces, ese costado de aquellos que estamos regidos por el goce fálico, por el falo como valor, como asignación de valor. Pero también, en el seminario 20, Lacan ubica un no todo fálico del lado femenino en el sentido de no quedar todos los goces subsumidos en la cualidad del goce fálico. Hay goce fálico y hay un más allá, hay un goce femenino que sería un no todo fálico, ¿no? No todo goce es fálico, es decir, hay otros goces, ¿no? Esto es muy importante porque es el esqueleto fundamental del aporte lacaniano del seminario 20. El punto es que en tanto que somos hablantes, hay un más allá del goce fálico, pero no sin el goce fálico. ¿Se entiende? Por eso estas cuestiones que uno escucha, bueno, el destino humano, el destino, por ejemplo, masculino, de poder ir más allá del padre, ese sería el sentido del parricidio freudiano para Lacan, pero no sin haberse valido de las identificaciones y de el haber incorporado de alguna manera este valor de lo fálico para la orientación de los goces. Se entiende que hay como una cuestión lógica donde está, digamos, lo fálico, está lo que no queda englobado en ese no todismo, ¿no? Hay un no todo, hay un goce más allá, pero no sin él. Me parece que esto es un concepto importante. No sé si vos querés aportar. Se apoya en lo fálico, digamos. Claro, es no sin él. Porque si hablamos y nos entendemos en esta torre de Babel, que es el malentendido del lenguaje que nos habita, es porque de alguna manera compartimos todos lo fálico como organizador de sentidos. ¿Se entiende esto? Porque imagínense qué le pasa al psicótico, que no puede en determinado momento participar en su decir, es decir, este decir bizarro o incomprensible, tiene que ver en esta imposibilidad del lazo social, de hacerse entender por el otro, ¿no? Es una comprensión rara, porque siempre está, nosotros nos entendemos para malentendernos, ¿sí? Sabemos eso. En un punto nos entendemos, pero también estamos siempre, todo el tiempo, tomados por el malentendido, porque yo te quise Es decir y vos me efectivamente lo que entendés. nos pasó hoy y lo que nos pasa. Exacto, todos estamos sometidos en esto, pero sin embargo, todos sabíamos que hoy era la clase, no estamos los psicóticos, solo que para tener la clase tuvimos que fallar. Esa es la verdad, ¿entienden? No es tan fácil. Bueno, sabemos que es la clase. Ahora, ¿cómo llegamos a la clase? Es todo un territorio minado por el síntoma, el acto sintomático, el olvido, todo lo que ustedes quieran poner ahí ocurre. Bueno, y esto es lo que está escrito en ese cuadro de los matemas de la sexuación. Es decir, que no es posible un decir sin malentendido. Pero está claro que lo fálico es un regulador necesario en el hablante, lo cual no significa que todo pueda quedar subsumido.
en el orden fálico. De hecho, la mayor parte de los problemas del neurótico es esta primacía en exceso de los ideales, de la ferocidad que adquieren los ideales que están de alguna manera anclados en lo fálico, sobre todo el neurótico obsesivo, que está tomado por la crueldad superyoica que adquieren los ideales fálicos que lo habitan. Porque es el sapo que quiere ser buey, que tiene la creencia de que lo mejor es la existencia del buey, que tiene una consistencia infatuada de un falo maravilloso, enorme y contundente, y que entonces él necesita insuflar para llegar a esa consistencia fálica, y que siempre cuando quiere insuflarse, ¿qué le pasa? Al obsesivo explota, no llega, ¿no? Es decir, fracasa. Entonces, claramente, por eso, digamos, toda esta línea clínica que ustedes verán, los que están trabajando con Darío insiste mucho en esto, en tomar este último Lacan, que toma esta línea de lo femenino, del no todo fálico, para tratar de pacificar estos excesos del ideal del goce fálico en el hablante, en el neurótico y muy particularmente en la neurosis obsesiva, que es la neurosis más, que más encarna esta cuestión de la insuflación fálica. No sé si te voy contestando, Marité. Sí, a la vez las que sí, pero bueno, son como que tengo casi dudas cuando intento por ahí relacionar. Porque vos cuando, por ejemplo, decías más allá del goce fálico, yo pensaba en más allá del principio del placer. Y sí, pero bueno, sí, porque hay una digamos que si la sí, goce fálico entonces sería pulsión de vida, ¿no? Y el goce otro, pulsión de muerte, y bueno, y que en realidad no es uno sin el otro, ¿no? Excepto que estén desanudados, y entonces es un problema. Acaba de discutir mucho Claro. Lacan en esta clase de la 4 el tema justamente de las construcciones, ¿no? No se escucha, Marité. Que en esta clase Lacan va a trabajar en la 4. Yo estoy haciendo como una pequeña reseña, porque la clase 4 es una clase que es complejísima, porque va a tomar la cuestión del nudo Borromeo, de la cuestión de la moto. Entonces querían ir como haciendo un pequeño recorrido de lo que fuimos trabajando el año pasado, pese a que hay una clase que está subida en mi canal de YouTube, que es sobre el ocultismo y psicoanálisis, que traten de escucharla. Bueno, le doy la palabra a Osvaldo. No, claro, me parece que, no sé si tu pregunta, digamos, apunta a algo más, digamos, a comprender. En realidad, yo creo que me parece que lo que hay que tomar acá es lo que tiene que ver con lo que es el significante fálico. O sea, lo que es en este caso el significante fálico en el sentido como fi griega mayúscula, el mayúscula, ¿no? Estoy hablando del fi con mayúscula. O sea, es un significante tan especial, porque cuando uno dice, cuando uno se plantea, incluso esas preguntas que hace Lacan, bueno, pero ¿qué es un significante? ¿No? Es decir, ¿qué es un significante? Bueno, un significante es algo que tomó Lacan de la lingüística, ¿no? Es decir, tomó de Saussure, en fin, en donde los lingüistas lo que hacen es separar la cosa que tiene de significante, pero hablando del signo, ¿no? Hablando del signo. O sea, de aquello que tiene significado, ¿sí? Y aquello que le da lugar a que eso tenga un significado determinado, o sea, lo nomina de una determinada forma,
lo marca de una determinada forma, si se quiere, el significante que está en el numerador. Ahora, eso evidentemente hay que digamos, acondicionarlo, digamos, a lo que quiere decir Lacan con el significante que nos incumbe a nosotros, no a los lingüistas, ¿no? Nosotros siempre, como dice Lacan, hacemos lingüistería, no hacemos una lingüística aplicada como la quieren los lingüistas. Entonces, hay que ubicar la rareza que tiene este significante fundamental, el phi griega mayúscula. Porque es un significante tan especial que rompe, o es excepcional, porque no tiene esa definición que tienen todos los significantes, que es no poder significarse a sí mismo, que es la cuestión más elemental de definir un significante respecto de otro. ¿Por qué un significante S1 busca, porque no puede, digamos así, significarse a sí mismo, busca que otro, y demanda en ese sentido, y se genera un deseo, demanda a que aparezca otro significante que le diga quién es él, sería una cosa de ese orden. Pero se va a encontrar con que ese S2 también es un significante que también es atrapado hacia atrás, no hacia adelante, es atrapado hacia atrás, porque, bueno, acá también hay que ver una cuestión temporal, porque una cosa es ir buscando aquello, como decía Freud, ¿no? De buscar aquello que digamos, que es imposible, ¿no? La repetición, ¿no? Es decir, en términos de repetición, buscar aquello que le dé el verdadero sentido, digamos, a lo que uno quiere darle sentido. El volverlo a encontrar, la idea del volverlo a encontrar. ¿Por qué la idea del volverlo a encontrar? Porque hay una cuestión en donde eso remite a una cuestión inicial en la significancia, en cómo se instala la significancia. Hay una cuestión inicial, hay un acto inicial. Ese acto inicial es imposible, es absolutamente imposible de lograrlo todo de significar. Acá te preguntan, Sí. acá hay una pregunta de Pablo, si estás tomando en ese sentido la descripción del rasgo unario. Sí, hay. Porque esto tiene mucho que ver con esta amiga, la cuestión del rasgo unario. Ahora, pero volviendo al significante fálico, pero volviendo al significante, porque si no, evidentemente nos vamos. Bueno, pero volviendo al significante fálico, el significante fálico tiene la característica de generar el conjunto de su significación, al sentido de Boole, como lo diría Boole, ¿no? La dialéctica, la lógica de Boole, en el sentido de que es un significante tan especial que genera un conjunto por él estar afuera. O sea, genera un conjunto por él no estar ahí dentro del conjunto. Entonces, todo lo que está dentro del conjunto queda prendado de ese significante que no está, al cual todos se están refiriendo a él. Pero él está afuera. Él no está. Es un significante que tiene entonces una primacía, una excepcionalidad que le da el juego de la significancia a todos los que están adentro del conjunto que él ha creado, pero él estando afuera. Esto es central porque tan excepcional entonces define que todo lo que queda dentro del conjunto van a estar orquestados y van a estar signados por lo que este jodido que está afuera, que los hace hacer a todos,
pero que y los hace ser de tal manera que marca de entrada, en términos sexuales, el 2. Marca el 2. Es decir, marca sexualmente la cuestión de lo masculino y lo femenino. Siempre lo masculino y lo femenino, dice Lacan, va a tener la mascarada o la apariencia que le da el falo. Entonces el falo, en términos sexuales, diríamos así, genera ese 2. O sea, tiene que haber 2. En lo sexual tiene que haber 2. Ahora, entonces, cuando él establece ese conjunto y le quiere decir las cosas que pasan en ese conjunto, él dice que hay justamente, no algunos, sino fíjense lo complicado del asunto. Hay la mitad de ese conjunto que cree, tiene su ficcionalidad, tiene la ficción de pensar en todo, en que es todo el conjunto. Es decir, la cuestión de la primacía del falo fue tomado, y para bronca del feminismo, fue tomado por esa mascarada que tiene la cuestión masculina. Claro, que todo es fálico. Es decir, fíjense lo llamativo del asunto, porque cuando dice, hay uno que dijo que no, y le va a venir siempre a uno la mención, hay uno que dijo que no, con la característica inevitable de ser un varón. Y eso creo que es algo imposible de discutir. Pero, bueno. Pero lo que quiero decir es que instala una cuestión en donde hay un todo y hay unos tipos que se creen ser el todo. Y hay pero no hay algunas o algunos, hay la otra mitad, justamente, dentro de ese conjunto que se erige con la bandera del no todo. O sea, los machos, diríamos así, levantan la bandera, ¿no?, del todo. Y las hembras, digamos así en términos biológicos, si se quiere, bueno, que estamos hablando de este tema, porque le estamos dando discurso a la cuestión sexual que viene desde la biología. Bueno, pero pará. Entonces, por un lado ubicamos lo sexual. Por otro lado ubicamos que si no tenemos esa idea de lo que es el conjunto fálico, estamos en la lona, porque directamente no tenemos ni principio del placer, ni tenemos lenguaje, ni tenemos nada. O sea, tenemos algo que, bueno, que tiene que ver con la psicosis. O sea, no hay una significación fálica. Fíjense lo importante de este significante, porque está hablando de que deja que hay humanos que pueden hablar y son lenguajeros y nos manejamos con el lenguaje, y además son sexuados de esta manera, con esta característica de no indicar. Es decir, ese significante que está afuera sigue siendo la referencia de todos, porque sigue siendo la referencia de todos. Es decir, cuando la mujer dice no todo a lo fálico, está diciendo no está diciendo no todo a lo fálico, está diciendo no todo a aquellos que dicen que son todo lo fálico, que es diferente. Entonces la mujer como tal siempre va a estar referida al falo, por eso puede hablar. Claro. Si no, no podría hablar. Si no, la mujer estaría, no sé, no sé dónde estaría. Bueno, pero se entiende esta cuestión, que me parece que apunta un poco a lo que vos preguntabas, ¿no? Es decir, estamos hablando siempre, cuando hablamos del inconsciente y de las formaciones del inconsciente, de aquello ficcional y fantasmático que crea este significante tan especial, que se llama el falo. Pero ocurre que hay tipos, digamos así, pobres tipos, que sí efectivamente
no pueden hacer nada fálico con su goce, no pueden hacer nada fálico con su goce, es decir, que bueno, que están fuera de la significación fálica. Pero hay un goce que queda fuera de esto. Esto es lo que quiero decir también. Bueno, no, el tema sería el siguiente. Yo, disculpen, pero quería tratar de avanzar un poco en el seminario, porque si no es interminable esto, va, qué sé yo. Digo, lo importante es esto que estábamos trabajando con Osvaldo hace a la lectura de los famosos matemas de la sexuación del 20. Es una cuestión muy compleja, porque además lo masculino y lo femenino tienen que ver con posiciones en relación al semblante, al serlo, al semblantear serlo, semblantear traerlo. Es un tema de discurso, no coincide necesariamente con, digamos, justamente con el sexo anatómico, digamos, con la anatomía, sino que tiene que ver con una... Digo esto para aclarar, pero bueno, vamos a intentar entonces seguir un poquito la línea de este, no sé si... Igual, Más o menos, sí. No, pensaba que lo podemos tomar a todo esto como esto que venías diciendo y que va a trabajar en la clase 4 como ese saber que nos habita. O sea, todo Exacto. esto está en ese saber inconsciente que nos habita, ¿no es Claro, que cierto? está conformado este saber inconsciente, regulado, Sí. por esto que nos viene del otro, todo este conjunto que, bueno, por eso Lacan va a tratar de situar el campo de lo simbólico como este decir articulado por la operación fálica que va a regular la significación, el campo de lo imaginario, que en este seminario va a tener mucha importancia, porque él va a decir que lo imaginario tiene un peso muy importante para la posibilidad del anudamiento del sujeto. Es como que en un momento de su enseñanza se pudo llegar a suponer que la dimensión de lo simbólico era prioritaria o que era mucho más importante y lo imaginario se reducía a lo que sería la dimensión del arbolito de Navidad, como decía en el seminario, es decir, de un lugar donde uno va colgando las identificaciones imaginarias, ¿no? Como que lo imaginario es puro espejo, es pura imagen, es pura apariencia, es aquello que nos engaña, y no es así, porque lo imaginario, como él lo va a trabajar en este seminario, va a tener que ver con una consistencia que nos permite, digamos, habitar nuestra ficción en el mundo y que es crucial para poder hacer con la dimensión de lo real, ¿no? Es decir, que no es poca cosa la incidencia de lo imaginario. Y finalmente está el campo de lo real, que es este campo de estos goces que no son indispensables para la existencia y que no todos quedan anudados a lo simbólico imaginario, ¿no? Es decir, está toda esta cuestión de este goce que no será totalmente fálico, porque hay muchos goces, esto ya también lo ha trabajado en el 20, que escapan a lo fálico, como él va a ubicar el goce místico, va a ubicar el goce femenino. Porque esto es muy interesante, porque esto también abre a esta cuestión de los incautos. Porque los incautos, él va a decir acá, él va a tomar en la clase 2, que bueno, yo no me voy a extender mucho porque esto está grabado, sobre psicoanálisis y ocultismo, que trabajaron mucho Sandra y Patricia conmigo en esta clase. También creo que Andrea colaboró, porque justamente él va a ubicar esta cuestión de que Freud nunca retrocedió en el sentido de excluir o expulsar, diríamos, de la teoría aquellos fenómenos que la teoría no podía explicar. Esto es muy importante, porque justamente la posición del analista es esta cuestión de ser de alguna manera incrédulo, incauto, es decir,
de decir, bueno, el ocultismo, sí. Yo diría femenino. Es femenino, claro. Femenino. Bueno, acá tenemos un montón de cuestiones como es el campo del ocultismo, de la telepatía, que por ahí no podemos terminar de explicar desde nuestro saber psicoanalítico. Sin embargo, están ahí y nos interrogan y tenemos que hacerle un lugar para que ingrese esto de lo cual no podemos dar cuenta a lo que nosotros tenemos que estar abiertos a pensar. Por eso, justamente por eso decía, en relación a ese rasgo que es femenino, porque es levantar la bandera del no todo. ¿Se entiende esto, no? Es decir, cuando no todo es ciencia, claro, por ejemplo. No todo es ciencia. Claro, la idea de lo incauto, digamos, ¿no? Que es un poco la palabra que está empleando acá, la idea de lo incauto hace directamente a ese campo, apunta a ese campo de lo femenino, a ese campo del no todo. Es decir, no te las creas toda, le está diciendo el campo del no o de las no todas, digamos así, le está diciendo a aquel tipo que se la cree toda. ¿Entendés? Es un poco esta la cuestión que trae el significante fundamental llamado falso. Por eso él puede hacer este seminario de los no incautos, Sherran, después de haber atravesado esta lógica de lo fálico y del no todo en el 20. Por eso es muy importante tu pregunta, te la agradezco, María, porque nos permite como situar en lo que es la enseñanza de Lacan cuál es el viraje que produce el seminario 20, la introducción de los redondeles de cuerda y los matemas de la sexuación, para entender que entonces es una clínica y un proceder en la escucha que da lugar a todo aquello de lo cual no tenemos la menor idea, aquello que rompe absolutamente el sistema, digamos, estructurado de una teoría o de una discursividad. Por ejemplo, en este momento, ¿cómo tenemos que estar abiertos los psicoanalistas para poder pensar esta cuestión que tiene que ver con la cuestión de la implosión del orden patriarcal, de la irrupción de esta diversidad de denominaciones de género, este tema de los femicidios, ¿no? Porque efectivamente acá hay una ruptura de un orden, ¿no? de un modo, digamos, de situar las coordenadas imaginarias y los ideales de la época que han implosionado. Entonces nosotros justamente esta posibilidad de ser incautos, de decir, bueno, esto no entendemos de qué se trata, pero bueno, lo incluimos, a ver a dónde nos lleva. ¿Se entiende? Porque uno tiene esa posición, que es una posición en la clínica, porque ¿para qué uno lee Lacan? Justamente para llegar a esta cuestión de ver esta dimensión, digamos, opaca del goce, de lo real, que finalmente es la que pone en jaque todos los sistemas simbólicos y todas las creencias imaginarias, y que es lo que tenemos que de alguna manera estamos convocados, digamos, a pacificar, porque justamente el que nos viene a consultar viene abrumado por un goce que lo habita, que no está suficientemente apalabrado, que no está suficientemente recubierto por la dimensión simbólico-imaginaria. Entonces estamos como invitados a esto. Bueno, no, porque justamente esto es eminentemente clínico, ¿no? Es decir, acabo de ver hace un rato a una chica, ¿no? Está muy atribulada, muy depresiva, se puede decir, pero en realidad tomada por ideas absolutamente fijas, absolutamente obsesivas, que la hacen ver a ella que ella es un monstruo. Ella es un monstruo en el sentido de que, por ejemplo, una anécdota que da,
ella es una chica de 20 años, ¿no? Es decir, que está trabajando, bueno, venía trabajando, ahora ya dejó por esto justamente tuvo que dejar, porque cuidaba chicos, cuidaba nenes. Y de improviso, así lo dice, de improviso le vino una calenturienta idea, digamos, de querer someter al bebé, de querer someter digamos, sexualmente, ¿no? Entonces, esa idea que es absolutamente de certeza para ella, ojo que no estoy hablando de una psicótica, por eso quiero decir, es una cuestión apalabrada y a apalabrar, y ella puede apalabrar esto que está diciendo, llorando y no parando de llorar por esto, porque se nota que incluso todo lo que pueden hacer por ella es imposible, porque ella, desde su inconsciente, lo decía así, desde su inconsciente no va a creer nada de lo que uno le dice, ¿no? Una cosa dice. Pero se ve acá muy claramente cómo esta cuestión, esta chica, diríamos así, está del lado masculino, ¿no? Del lado masculino del campo de la significación fálica, planteando que todo lo que dice tiene la certeza de porque todo es así. No hay un no todo que ponga en duda aquello que ella tiene en la cabeza. Y está padeciendo por esto. No, porque es la dimensión de la crueldad del superyo. Todo obsesivo, si alguno quiere y le interesa el tema, bueno, yo en el seminario lo voy a trabajar, en el seminario de clínica, pero nosotros tenemos una puntuación que está en mi canal de YouTube sobre... No, está en el canal de la cosa freudiana. Hicimos una puntuación sobre el hombre de las ratas y acá Patricia, con otros colegas, hicieron una puntuación muy interesante sobre el hombre de los lobos. Claramente el paciente obsesivo del libro es el de las ratas, ¿no? Porque ahí se ve, pero también hay cuestiones obsesivas en el hombre de los lobos, ¿no? Pero en el hombre de las ratas se ve claramente esta cuestión de la persecución de esta idea del tormento de las ratas, ¿no? Esta idea de que él va a practicar él activamente este tormento a los seres que quiere. Es característico, ¿no? de todo obsesivo, alguna idea fija respecto de alguna escena cruel que lo tiene como actor. Por eso Lacan plantea que toda fantasía neurótica es es justamente el despliegue de la puesta, digamos, en forma, es como sería la organización fantasmática del goce perverso, pero en realidad hay una cuestión, digamos, pero es una cuestión fantasmática, porque de hecho todo acontece en un plano fantasmático, pero es cierto que la dureza de la intervención clínica, todos los que tenemos pacientes obsesivos, que son la mayoría de nuestros pacientes, generalmente, o un porcentaje muy alto, es como uno conmueve, ¿no? esa totalidad. Eso de que es todo eso, él es absolutamente eso y solo eso, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De la totalidad, ¿no? De esta cuestión del empuje a dar consistencia, a hacer eso, a hacer ahí eso, ¿no? Esta cuestión de la crueldad, que bueno, que ya se va armando desde la infancia, ¿no? Estas cosas crueles de los niños cuando vienen a las sesiones a hacer cosas crueles con los objetos de la caja, ¿no? Y hacerle maldades y cosas terribles. Bueno, pero bueno, este es un tema que también va a aparecer acá en la clase 4. Entonces yo voy a comenzar en la clase 4, que es la que teníamos que comenzar hoy. Espero haber podido hacer un poco una introducción. Realmente sería muy difícil poder reproducir todo lo que trabajamos, pero está, digamos, la ayuda de la clase sobre ocultismo que está en mi canal de YouTube, como para los que no pudieron estar. Esta clase 4 es una clase que vamos a ir haciendo muy despacito, no tenemos ningún apuro, es muy, muy densa. Él comienza diciendo que
alzó la voz y que se arrepiente porque él realmente pretende decir las cosas en una mezzo voce, ¿no? En una voz más, más tranquila, porque lo que le interesa es cómo resuena esto que él dice en los alumnos, en los que vienen ahí al seminario, ¿no? Entonces, lo interesante, fíjense la frase que trae acá, él va hablando del nudo, de este nudo, de estos 3 redondeles de cuerda que no son una cadena simple, ni la cadena olímpica, donde si uno corta uno de los nudos, los otros 2 quedan, sino que es una forma de anudamiento, el nudo Borromeo, donde si uno corta uno de los nudos se desanuda la totalidad del anudamiento, es decir, quedan totalmente sueltos los 3. Entonces él va a decir que lo importante del nudo, de este nudo que él quiere proponer para explicar que el sujeto consiste en cómo están anudadas en él sus 3 consistencias, ¿no? Él habla, el parlettre es su nudo y cómo fue tejido ese nudo, cómo fue trenzado ese nudo, ¿no? Eso es lo que tenemos que construir en un análisis. Pero lo importante no es solamente ese nudo, es su decir. Por esto es muy importante, porque cuando le damos tanto valor a la matemática y a la topología, como si ahí estuviera, ¿no?, la verdad, se pudiera decir la verdad sobre la verdad, en realidad el nudo y la topología no es tampoco topología, sería una topologería lacaniana, porque Lacan se vale del nudo matemático para decir, ¿se entiende? Porque el nudo como tal no dice, lo importante es cómo se dice del nudo, cómo se lo lee, ¿se entiende? Siempre estamos tomados por un decir, pero él va a decir que cuando uno dice, el decir no es la palabra, porque él va a decir que hay palabras que son vanas, palabras que no sirven para nada, uno puede hablar para no decir nada, ¿no es cierto? El famoso cliché de que, habló, este paciente habló y no dijo nada. Vieron que el decir no es la palabra, porque no toda palabra es un decir. Y él va a decir acá una cosa muy importante, no toda palabra es acontecimiento. Es decir, que lo importante del decir es cuando una palabra produce un acontecimiento. Y ese acontecimiento es un acontecimiento de ¿qué? De goce. ¿Mm? Es una palabra que cuando la decimos nos toca en el cuerpo, es decir, hay una producción de goce, porque el goce es corporal. Lacan ya nos ha enseñado que no hay goce sino del cuerpo. Por eso en esta clase él va a ubicar la dimensión de la muerte, ¿no? Es un ser sexuado el ser humano, pero es un ser hacia la muerte, que sabe que es mortal, ¿no? Que puede dejar de ser, ¿no? Entonces, evidentemente él va a decir, no toda esta cuestión de que un decir es el orden del acontecimiento de algo que produce un goce, que hay una marca, que hay algo donde hay una conmoción. Cuando un paciente dice algo que tiene la dimensión del acontecimiento, se conmueve, se angustia, se turba, se emociona. Por eso cuando uno a veces nos pasaba en la reunión que tuvimos después de tanto, hablando de la clínica en pandemia, todos estábamos totalmente como muy angustiados en algún lugar, ¿no? Es decir, como que cada uno fue relatando viñetas que eran todas nos tocaban a todos, nos angustiaban un poco, ¿no? Lo cual estaba bueno porque significaba que no era que uno estaba dando ahí una clase, sino que estaba tratando de transmitir algo
muy complicado, ¿no? Que nos turbó todo el año pasado y nos sigue turbando, digamos, ¿no? Por eso digo esta cuestión de qué situamos como acontecimiento, ¿no? Ahora él va a decir que justamente se trata de un acontecimiento, de un decir, que no es del orden tampoco de un conocer. No es, bueno, yo vengo a saber por qué me pasa lo que me pasa. Típica demanda, ¿no? Yo quiero saber, bueno, macanudo, pero el problema no es de simplemente un saber, porque el saber es infinito. Bueno, me pasa esto, porque mi papá, porque mi mamá, porque mi tío, porque mi abuela, porque... Ahora, eso no nos permite llegar, digamos, a producir un cambio en la economía de goce en el sujeto. Porque el problema no es estar enterado de que a mí me pasa esto por tal cosa, sino tratar justamente de encontrar otra manera de apalabrar ese goce de manera tal de que no sea tan sufriente, ¿no? Es decir, uno va, ¿no?, apalabrarlo en el sentido de encontrar otra manera de articular, de entramar esto que nos pasa para poder sufrir un poco menos, pero no es meramente un campo del orden de la comprensión o del saber. De hecho, hay muchos análisis de mucha gente que viene a analizarse que supuestamente sabe un montón de lo que le pasa y cada vez está peor, entonces, ¿cómo es? ¿No? O este tema de alguien que inmediatamente todo lo que le pasa lo remite, bueno, a mí esto me pasa porque en mi familia, cuando yo era chica, mis hermanos siempre me ponían en este lugar. Marité, Sí. estaba pensando, en función de esto que vos decís, cómo Lacan empieza haciéndole obstáculo a la lógica cartesiana en esa frase que dice, soy donde no pienso y pienso donde no soy. Esto va en la lógica de lo que vos venís hablando, ¿no? Este punto de opacidad, por eso lo opaco de lo real, Lacan en la última de las clases lo ubicaba como lo oculto, los fenómenos del ocultismo, ¿no? Uh-huh. Este tema de cuando la gente va al que le tira las cartas, bueno, por supuesto van ya con un deseo muy claro de que las cartas confirmen su creencia, ¿no? Entonces, yo tengo una paciente que, bueno, claro, no vino con una demanda, vino a que yo le confirmara que el marido le es infiel porque ella hace unos años, no sé qué episodio hubo, y que entonces ella empezó a soñar con la supuesta persona que podía haber sido amante del marido, que tampoco nunca hubo nada concreto, y entonces fue una persona que le tiró las cartas y la persona le dijo que en las cartas había aparecido la infidelidad. Entonces se fue a buscar a alguien y ella dice, pero claro, pero es interesante, pero ella dice, no, pero esta persona me dijo otras cosas que no sabía, con lo cual esta mujer dice la verdad, porque me dijo cosas que yo no le conté. Claro, lo que ella no sabe es que el tipo ese que tira cartas tiene un entrenamiento tan grande respecto al desciframiento del deseo que trae al tipo ahí, que le va a decir exactamente lo que el otro quiere, lo que el otro cree, ¿no? Ahí, claro, pero eso, claro, tiene que ver con la dimensión del oculto. Pero claramente hay una cuestión, ¿no?, que está ligada al campo del... Sí, sí. Justo quería contar algo que justo me estaba recordando, porque anoche, antes de irme a dormir, me vi un capítulo de una serie, no sé si la ven, la New Amsterdam, no sé si alguien la vio. Ah, no, yo no la estoy viendo, me dice que está buena. Pero bueno, hay una escena que es muy, muy interesante por esto que estamos diciendo, ¿no? Que no espoleo nada, pues si la quieren ver, pero se trata de un médico que es el director de un hospital que tiene todo el ideal, es uno de los pocos hospitales públicos que hay en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y el hombre tiene esto que es un médico abocado a querer darle a los que no tienen digamos, curarlos, es uno de los pocos hospitales que tiene, digamos, la posibilidad de hacer esto en Estados Unidos y él está totalmente abocado
pero él a su vez tiene cáncer y tiene una compañera médica oncóloga que lo quiere tratar, pero el hombre es muy difícil. Pero bueno, la escena es así. Hay una tormenta de nieve tremenda en Nueva York y los pacientes no pueden llegar al hospital porque está todo bloqueado. Entonces este hombre decide salir del hospital a la casa de los enfermos y llegan a la casa de una mujer que dice que se va a morir, que se está muriendo, una mujer. Él llega con la oncóloga a asistirla y la mujer dice, yo me muero hoy. Y él hace todos los estudios y dice, pero usted no se muere hoy. Sí, yo me voy a morir hoy, estoy segura que me voy a morir hoy. Pero ¿cómo está tan segura? Y porque yo soy tarotista y me dice que yo me muero hoy, ¿no? Entonces, nada, dicen, esta mujer está chifladísima, ¿no? Imagínate, estos son médicos oncólogos, el máximo del hospital, qué sé yo. Y dice, bueno, igual le vamos a hacer los estudios. Así que uno se va al hospital a buscar los equipos y en el medio se queda este médico súper cientificista, ¿no? Imagínense, ¿no? Y él le dice, a ver, no, ella le dice, a ver, pásame ese mazo de cartas que hay ahí, ¿no? Y levanta la primera carta, y le dice, vas a perder una persona que amás mucho, ¿no? Y él, en el medio de esta incredulidad, queda tocado, ¿no? Bueno, viene la otra, y cuando él se va, le hace lo mismo a la otra, y le dice algo que tiene que ver con la relación de ellos dos, y quedan como tocados, ¿no? Pero bueno, al final de todo se va, la mujer no muere, o sea que se había equivocado, llegan al hospital, agotados, él está con cáncer, está con la quimio, y entonces se quedan ahí sentados y uno le pregunta, pero a vos creés en esto que te dijo la mujer? Y él se queda así pensando y de golpe dice, no sé. Y le pregunta a ella y ella se queda pensando, no sé. Quiero decir, ahí termina la escena que quiero contar, pero esto de que se les abre algo de lo inexplicable en donde no pueden ni decir que existe, porque de hecho la mujer se equivoca y no se muere, pero tampoco ellos quedan como tocados con esto que le dijo a la mujer y hasta con cierta creencia de que eso puede pasar, ¿no? No, me pareció interesante respecto de cómo se mueve en algo del goce eso del oculto, ¿no? Claro. No, es muy importante, porque además es un fenómeno que, digamos, fíjate que se quemaba a las brujas, ¿no? Porque claramente la brujería era como dar lugar a todo este campo de saberes en relación al oculto, y que venía a discutir, digamos, el poder de la Iglesia, que bueno, ya tenía una respuesta para estas cuestiones, que es la voluntad de Dios. Es decir, el creyente lo que hace no son las cartas de tarot, sino que Dios maneja los dados, los tira y bueno, lo que te toca, digamos. Entonces hay toda una cuestión, pero es muy interesante situar claramente esta cuestión por eso digo, ¿no? De esta cuestión de lo incauto, ¿no? De mostrarse esta cuestión de quedar tocado, porque hay una cuestión de real en esto, porque claramente este tema de, bueno, lo que dice el tarotista, vas a perder a alguien querido, vas a perder un amor, vas a ganar es decir, son todas las cuestiones justamente del campo que va a trabajar ahora Lacan en la clase, que es la cuestión del amor, ¿no? Porque justamente él va a decir que se va a dedicar en esta clase a trabajar la cuestión del amor, ¿no? Porque, digamos, acá es muy interesante la discriminación que va a hacer en el manejo de cómo se anuda o qué lugar ocupa la dimensión de lo imaginario, digamos, en lo que sería el tramado y el armado de los nudos, cuál es la operación que produce respecto del amor el discurso religioso
y cuál es la propuesta en relación al amor que hace el discurso analítico. Les cuento, este es el eje de la clase, ¿no? No sé si vos coincidís, Osvaldo, que él va a hacer una lectura de esta cuestión del amor, pero es tan importante lo que él va a trabajar acá en relación al amor, que es como si fuera, uno podría escribir, un amigo nuestro nos pidió que escribiéramos un artículo sobre el amor, y la verdad que con esta clase uno tiene para escribir todo un tratado, ¿no? Porque, digamos, lo que él va a plantear es este tema, ¿no? De qué se trata el amor, ¿no? Esta cuestión que nos liga a otros seres, ¿no? Él dice, el amor es todo aquello en que se ha gastado tinta hasta ahora. Dice, ¿de qué modo el ser sería manipulable a partir de ningún ser siendo, ¿no? Dice, este ser, cuando se les habla de él, no es nada. Y esto desemboca en la aspiración de que estaría, pero ustedes son todavía más boludos. Como ya tuve ocasión de decirles la vez pasada, porque aunque no sean creyentes, en esa aspiración ustedes creen. Entonces él dice, no diré que la suponen, ella, la creencia, lo supone a ustedes. Él va a hacer acá una cuestión de ubicar el tema de que, justamente, ¿no? La aspiración del ser, es decir, porque él acaba de introducir la dimensión de lo religioso que hay en la metafísica, donde el ser es algo que nos viene de Dios, ¿no? Porque ¿por qué somos? ¿No? ¿Cómo es que nosotros, por eso Lacan me parece, lo voy a decir muy mal y pronto, pero va a decir, bueno, la pregunta por el ser, de quiénes somos, qué somos, es propiamente la pregunta del ser humano, del hablante, porque es una pregunta que no registra ningún otro ser viviente. Para poder hacer la pregunta por quién se es, primero es necesario hablar. Y bueno, evidentemente hay digamos, la religión o la metafísica atribuyen esta donación del ser y del hablar a Dios, que es el que nos permite hablar, porque como Dios es aquel que primero fue la palabra, bueno, gracias a que existió Dios, nosotros venimos a ser, sería una cosa así, lo digo muy mal y pronto, ¿no? Pero él va a decir justamente que a él lo que le va a interesar no es, hablando del amor, digo porque este es el tema que él va a desarrollar, este tema del amor como lazo entre humanos, lazo entre hombres y mujeres, lazo entre los hombres y sus semejantes, lazos entre los hombres y el gran otro y Dios, etc. Él va a decir que no le interesa ir al lugar común y a las ilusiones o a las creencias de la vida consciente, digamos, ¿no? Sino que va a tratar de descifrar qué hay de verdadero en esto, ¿no? Como él dice, bueno, por eso él va a retomar el sueño, ¿no? Que lo que le interesa es el desciframiento de la verdad que puede haber respecto, digamos, de por qué amamos o por qué necesitamos amar, y no quedarnos simplemente en la dimensión de la creencia, del amor romántico, ¿no? O de las respuestas de la religión, ¿no? Entonces él va a decir, el amor, si es efectivamente la metáfora de algo, ¿no? Se trata de saber a qué se refiere. Hay que partir de lo que antes dije acerca del acontecimiento. Él se refiere, nada más, en todo caso, hoy me limitaré a eso, simplemente para destacar lo que acabo de trazar acerca de la tradición de la metáfora del conocer. Digamos que ante todo se refiere al acontecimiento, ¿no? Él va a tratar de ubicar esta dimensión del amor, no como, bueno, saber de qué se trata o qué es o cómo se lo define, sino de este acontecer, de esto, algo que le acontece al hablante y que lo registra en el cuerpo, como emoción, como turbación, ¿no? Hay un acontecimiento. Pero ahí me parece importante. ¿Qué cosa? No. El tema del acontecimiento como acto. Porque Claro, porque además es algo, bueno, el tema del acontecimiento, yo lo que pasa que, bueno, también tendríamos que remitirnos
a qué implica el acontecimiento, para eso hay que ir al seminario del acto. Lo que pasa es que tampoco acá vamos a poder desarrollar todo el seminario del acto, pero para los que estén interesados en esta temática, pueden, nosotros dimos, está subido en el canal de YouTube de La Cosa Freudiana, hicimos una lectura de una clase del seminario del acto donde están desarrolladas estas cuestiones del tiempo, porque es la primera clase del año, ¿no? Es la primera clase de enero del año 1968, y él entonces ahí ubica el tema del acto y del acontecimiento, porque también está claro que en esto del acontecimiento hay como una marca, hay como un pasaje, como algo que produce un pasaje, ¿no? Entonces, claramente, la dimensión del amor, como él dice, cuando un hombre encuentra a una mujer, no la inversa, porque dice que él no tiene mucha experiencia del otro lado, es muy interesante, ahí se muestra como que de eso él sabe poco, que eso tendrán que decirlo las mujeres, qué le pasa a una mujer cuando encuentra un hombre, pero él va a hablar de qué le pasa a un hombre cuando encuentra a una mujer. ¿Y por qué esto tiene una dimensión del acontecimiento? Porque no es el tema de Cupido y la flechita y de, ¿no? De la versión romántica, sino que ahí hay algo donde en este acto de enamorarse hay un pasaje, hay un cambio, hay algo que produce una marca, que produce un acontecimiento, donde hay un pasaje y hay algo nuevo, ¿no? Sí. Claro, pero lo que pasa que esto tiene tiene un poco más, digamos, tiene un poco más de lectura, en el sentido de dar un paso más en esto, porque que es un poco lo que está tratando de plantear con el tema del acontecimiento. Yo partiría de un poco de lo que vos decías, Andrea, acerca de esa frase, digamos, tomada de Morgan, que o yo no pienso o yo no soy, ¿no? Es decir, que es un poco esa cuestión en donde, en este caso, tanto el que se va a analizar, como el analista mismo, tanto el psicoanalizante como el analista mismo, se meten en una cuestión en donde hay un acto o se propicia de que haya un acto analítico cuando ambos se zambullen, por decirlo así, en una situación totalmente aleatoria y abierta, totalmente y ansiosa, ¿no? Totalmente ligada a la ansia que tiene el propio lenguaje, a la ansia lenguajera. Ambos se tiran en ese lugar para ver si se logra, en este caso, el analizante, que sería el que más tiene que trabajar en esto, a ver si puede un poco lo que decía Maritea, a ver si puede cambiar un poco la manera que él tiene de tomar a las cosas, el significado que él le da a las palabras, ¿no? Volviendo a esta paciente que yo decía, todo el análisis va a tener muchos años de análisis, esta piba, todo el análisis va a tener que ver, a ver si encuentra ella una manera más abierta, con menos certeza respecto de lo que ella tiene, que se vive como que es un monstruo. Es decir, entonces, ¿eso por qué? Porque al yo no pienso, o yo no pienso, o yo no soy, que es ese zambullirse en la posibilidad de un acto, como digo, uno tiene que darle una vueltita y decir, ¿pero por qué esto? Y el tipo lo puede decir, o yo no pienso, yo no soy, porque es un tipo diciente, porque es un hablante, porque existe.
porque existe. Entonces, habría que agregarle, o yo no pienso, yo no soy, el humilde que yo quiero agregar, que es, lo puedo decir porque existo, porque mi situación es totalmente acontecimiental, totalmente abierta a lo que me pueda llevar la existencia, digamos, ¿no? Y en ese sentido a tomar argumentos, porque el problema de la existencia es que no tiene sentido. Este es el problema central. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Y todo lo que trae, volviendo ahora al el significante fálico, es darle un argumento. Bueno, vamos a continuar con esta cuestión del amor, que es un poco el tema que aquí aparece. Entonces, cuando un hombre encuentra a una mujer, dice él, ¿no? Entonces, él va a decir, ¿qué diferencias habría en lo que acontece cuando un hombre encuentra a una mujer, es decir, se encuentra, vamos a decirlo así en términos lacanianos, con el otro, con mayúscula, sexo, con aquello que es de lo otro, ¿no? De lo diferente. ¿Y qué relación tendrá ese encuentro con esta famosa frase del cristianismo que tanto discute Freud? ¿Se acuerdan los que hicimos el seminario de la ética? Lo trabajamos un montón. Que es, ¿qué efecto les hace si lo enuncio? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto hace sentir igualmente algo, este precepto, miren lo que dice acá Lacan, él avanza a ver mucho más que en el 7, acá dice, este precepto funda la abolición de la diferencia de sexos. Cuando les digo que no hay relación sexual, no dije que los sexos se confundan. Sin eso, no obstante, ¿cómo podría decir yo que no hay relación sexual? ¿Qué querría decir esto? ¿No? ¿Cómo situar esta cuestión de que no hay relación sexual? Y cuando él dijo en la clase anterior que no hay iniciación, ¿no? Por eso el tema de los rituales, porque pareciera ser que no hay tal aprendizaje, ¿no? Sino que es una decisión. Por favor, déjame terminar, si no, no pierdo la idea, un minuto. Bueno, entonces, en esta cuestión, él va entonces a ubicar una frase que es la religiosa, donde está el amarás a tu prójimo como a ti mismo, donde aparece esta abolición de la diferencia. Esto es muy interesante, ¿no? Porque sería que se trata justamente en el campo del amor de suplir con el amor, en el caso del encuentro de un hombre con una mujer, la relación sexual que no hay, ¿no? En este sentido, yo no quiero, digamos, trabajar mucho con esta discusión del amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque eso es todo un desarrollo del seminario de la ética, que lo tenemos por ahí escrito, alguien que quiera, digamos, investigarlo, pero me parece interesante este tema de ir ubicando cómo la función, el amor como acontecimiento va a producir allí, digamos, un anudamiento, un acontecimiento para hacer algo con la relación sexual que no hay, porque esto de que la relación sexual que no hay, me parece interesante, porque esto también es otro concepto fundamental que está muy desarrollado en el seminario 19 y en el 20, que a su vez vienen del seminario del semblante, donde habría que tomar un poquito este tema del no hay relación sexual para que se entienda. No es que no hay encuentros o goce
entre los sexos, no es que no haya actos sexuales, pero lo que no hay es esta relación en el sentido de encontrar lo que sería una relación matemática donde algo de lo femenino se correspondería, ¿no?, con algo masculino. Es decir, habría como la complementariedad y la posibilidad, ¿no?, de lo que sería, bueno, el hacer uno con el otro, ¿no? Este tema, digamos, de la completud imaginaria del amor como completamiento y complementariedad. No sé si vos querés tomar algo de esto. Sí. Bueno, Sí, quería enmarcar esto. Claro, porque, bueno, tiene que ver con aquello que nos plantea el argumento que nos da el significante fálico para definir ese dos. Tiene que haber dos. Tiene que haber dos. El tema es que no dice el falo qué posición adquiere cada uno. Ese es un tema de que cada uno de nosotros tiene en la cabeza ese dos. Y tiene que encontrar la manera la manera con la que se ubica, que es una manera totalmente acontecimiental, la manera en que se ubica de qué lado está. Pero es cierto que lo que no es posible de trasquilar sería, ¿no? Voy por lana y salgo trasquilado. Lo que no es posible de trasquilar es que no exista ese dos. Y es necesario y empuja a una cuestión de tener que tomar posición respecto desde donde uno se pone. Ahora, insisto que eso es absolutamente acontecimiental. Cosa que, ahí está ¿ante qué tenemos que decir esto? Tenemos que decir esto ante lo que es lo biológico. Porque en lo biológico hay sexos y hay una ecuación de una proporción en donde uno está haciendo la media naranja del otro, directamente. Acá no puede haber eso, porque de biológico nosotros lo que tenemos es haberlo integrado desde la dimensión existencial, desde el lenguaje. Entonces, es el falo el que nos da argumento para esto. Nos da ese argumento. Por eso uno decide una posición sexuada, que puede o no coincidir con el cuerpo anatómico incluso, ¿no? Pero hay una decisión, y en esta decisión, Lacan en el Seminario del Semblante nos enseña que se trata de semblantear ser el falo para causar el deseo del otro, o semblantear el tenerlo como modo, ¿no?, de ubicar esa primacía y esa universalidad del falo. Es serlo o tenerlo, lo cual no, cuando él habla de un hombre busca una mujer, está hablando de posiciones de goce, porque ahora con esta moda actual, entonces van a decir, bueno, y las lesbianas, para que no... A ver, hay alguien que se ubica en una dimensión más del campo, de la potencia, del tenerlo, y alguien, el otro que se ubica más en la posición del serlo y del causar el deseo. Por eso esa disimetría en las posiciones sexuadas necesarios para el goce sexual, ¿se entiende? Cosa que en los animales no hay nada de esto. Los animales tienen el saber del instinto. Cuando la hembra está en celo, los machos van a pelearse para ganar un lugar, para poder copular con la hembra que está en celo. Nada más. No hay ninguno de estos problemas. Ahí habría relación sexual en el sentido de que hay un hacer concreto que está regido por un saber, que es el del instinto. En cambio, en la escena humana,
todo esto está mediatizado por el lenguaje, por lo imaginario, por la palabra, por la dimensión de la significación fálica, por la cuestión, digamos, de la inhibición, el síntoma y la angustia, ¿no? Por estas tres cuestiones que nos van a habitar para abordar el encuentro con el otro sexo, ¿no? ¿no? Y esta sería el lugar del amor, como el amor viene a ser este acontecimiento que nos permite construir este lazo gozante con el otro sexo. Digamos, ¿no? Esta cuestión de que ya nos había anticipado Lacan en el Seminario de la Angustia, que el amor es lo que permite al deseo al goce condescender, digamos, decir, el deseo puede de alguna manera apropiarse de algún goce si está mediatizado por la dimensión del amor, ¿no? Y finalmente ahora desde los nudos pasa a desarrollar esto que está en el Seminario de la Angustia, ¿no? Es decir, fíjense la vuelta que él viene a dar con estos temas que él ya viene trabajando hace mucho. Fíjense que además también esto está en Freud, porque ¿cómo define Freud la salud mental? Y él dice, bueno, la salud mental consiste en la capacidad de amar y trabajar. Es decir, que la capacidad de amar aparece, digamos, como una dimensión necesaria para el lazo con el semejante, no solo con el partener sexual, ¿no? Es decir, hay algo ¿no? de este goce y de esta capacidad de goces que nos habita, que debe ser anudada a la dimensión del amor para lograr el lazo con el otro. Fíjense la complejidad de esto, ¿no? Por eso en este mundo tan complicado, donde cae todo supuestamente el patriarcado, con el falicismo, con todas estas cuestiones, nos encontramos con el pasaje al acto del femicidio, de la violencia. Es decir, hay cuestiones que se desanudan, hay que ver cómo se vuelven a anudar, pero claramente la cuestión del amor no es una cuestión menor, se entiende, ¿no? En el hablante. Digo, no es un problema del amor romántico, ¿eh? No estamos hablando de Cupido o de los programas de la televisión de la tarde, ¿no? De quién sale con quién, sino estamos hablando de algo que es una operación necesaria para lo que sería domar el potro del malestar en la cultura, ¿no? Y la relación con el otro. No solo con el partener sexual, también con los semejantes, ¿no? Así que bueno, chicos, estamos llegando a la hora. Yo dejaría acá. Entonces, les pido que usemos el chat. Los que no están, ahora los voy a incorporar en el grupo de lectura, que son, los que no están creo que son Lorena, Ana, y me falta Pablo. ¿Hay alguien más que no está en el grupo? Sí, yo. Leonela. Yo, Leonela. Leonela, y yo tengo tu WhatsApp, estás en... No. Yo me incorporé hoy. Entonces me mandan, yo les doy acá por el chat, anoten mi celular, esperen que se los mando por el chat. Bueno, porque falta Claudia, creo que también Claudia Pozniak, para que la incorporen, que no se pudo conectar. ¿La tienen anotada? Sí, yo ahora después voy a subir esto a un YouTube, a mi canal, porque para que los que no estuvieron lo puedan... A ver, esperen, porque esto habría que subirlo al campus, pero veo que al campus, no sé, yo le voy a decir que lo suban al campus, pero si no lo subo al YouTube. A ver, chat. Sí, YouTube canal, se ubica YouTube canal Marité Ferrari, así es. María Teresa Ferrari, creo que estoy estoy como María Teresa Ferrari. Espera, 11 31 87 61 60. 60, Me mandan. María, repetirlo. Entonces, me mandan un WhatsApp y yo armo el grupo. Entonces, tengo que anotar a ver, ¿se puede repetir? A ver. 11, están ahí en el chat. 31, acá, ya está. Bueno, entonces tengo que anotar a Lorena González, que ya las tengo, a Pablo,
Y a mí me tenés del otro seminario también. Si querés claro, te lo paso. yo vos te tengo, Ocho, yo no necesito. Y a Ana la tengo. Ana, yo te tengo. Ana Dietrich, no. Ana, vos me vas a mandar. Leonela también. Bueno, perfecto. Entonces yo armo el grupo y nos vamos manejando. Yo esto voy a tratar de subirlo a YouTube, a mi canal. Canal YouTube. Claro, lo subo a mi canal. Ahí también, perdón, ahí también, está el tema de ocultismo en María Teresa. Está el de ocultismo, claro, porque está justamente la clase del exacto. seminario 21 del año pasado. Entonces ahí pueden verlo de psicoanálisis y ocultismo, una parte, y después pueden en la cosa freudiana. La cosa freudiana. Sí, yo lo visito. Claro, que ahí buenísimo. hacemos lecturas de Freud, de Lacan. Pueden consultar bueno. todo lo que tienen. Están todos subidos y son materiales que de lectura. Que quiere profundizar algo, están ahí. Muchas gracias, muy linda clase. Una pequeña presentación. Bueno, me les gustó. Muchas gracias. Los esperamos. Muchas gracias. Cariño para todos. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias. Okay.